Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, arrancó marzo, sigue siendo verano, pero ya los días empiezan a ser un poquito más fríos y más cortos. Hoy me vine al sendero de la laguna Cinco Hermanos. Iba a ir al cerro Le Clocher y volver por este sendero, pero nevó anoche, nevó un poquito, así que prefiero hacer este sendero que ya lo conozco y nunca lo había hecho en video, y les muestro este recorrido. Hay nieve igual a donde voy, pero vamos a ver cómo está. Ayer me fijé el pronóstico, me marcaba que iba a estar así nublado como está ahora, pero a la tarde va a despejar. Yo este sendero lo hice hace 2 o 3 años y lo hice 2 veces. Está mucho más marcado ahora y mucho más señalizado, así que seguramente se llega bien sin problemas, a pesar de que esté nevado arriba un poquito. Bueno, no se ve nada donde voy, es allá arriba. Vamos a ver si se van las nubes y subo, porque si no, no tiene mucho sentido, porque lo más lindo de allá arriba es la vista. Ahí está, ahí se nota bien. A la izquierda de la cascada está todo el sendero que sube. Ahora está súper marcado, hace unos años no estaba tan marcado el sendero. Bueno, acá paré un ratito porque empieza la subida grande. Ya me puse guantes, gorrito de lana, las polainas, porque se puso medio fresquito y empieza, ya salgo de la línea de vegetación, pero según había marcado el pronóstico ya está saliendo el sol, se están dispersando las nubes, así que seguramente vamos a ver bien la ciudad desde arriba. Cambia todo con el sol calentando un poquito. Bueno, ya salí de la línea de vegetación, empieza toda una subida grande. Acá se ve la parte de atrás de Olivia, se ve un poquito allá Ushuaia, después se va a ver mejor la cascada que yo les marcaba antes, y ahora despejó, como decía el pronóstico, cerca del mediodía despejaba. Bueno, la verdad que esta parte está muchísimo mejor que las otras 2 veces que lo hice. Está con barro obviamente, pero muy bien marcado, señalizado con esas mangueras amarillas, y muy cómodo de caminar, porque antes no estaba tan marcado y uno terminaba caminando en el pasto y se resbalaba. Ahora está bien la tierra, a pesar de tener barro uno sube bien. Clima fueguino, hace una hora nevaba y miren cómo se puso. Hermoso se ve el Olivia de atrás, y de ahí al lado Ushuaia desde otra perspectiva. Pero la verdad que se ve muy lindo. Y el día se puso espectacular. Bueno, ratifico lo que dije antes. Muy buena la subida, exigente, empinada, pero muy bien marcada en el piso, muy bien señalizada. Toda la nieve que había en aquel cerro ya se fue, queda muy poquita. Así que voy a ver si hago la vuelta o me vuelvo por acá. Vamos a ver. Impresionante cómo se ve ahí atrás el Olivia. Muy lindo. Está para sacar una fotito ahí. Bueno, ahí se ve el Olivia, Ushuaia, perfecto. Y acá ya está la laguna Cinco Hermanos. El cerro Cinco Hermanos visto desde otra perspectiva. Es muy linda la laguna esta, a mí me gusta bastante porque tiene el cerro ahí, esa islita, está muy buena. No hay nadie. Yo tardé 3 horas, pero se puede tardar muchísimo menos, vine descansando mucho. Acá subí, ya se ve completa la laguna, y para aquel lado Ushuaia.
Bueno, voy a ir hasta allá arriba y ahí voy a decidir qué hago, si vuelvo por el mismo lugar o pego la vuelta. Bueno, voy a hacer el paso. Ahora se cargó un poquito de nubes, ese es el paso. Ahí tengo todos los tracks, todo, y hasta incluso tengo señal de celular. Así que voy a volver por donde quería venir. Y esta es la bajada. Una nube se clavó ahí en el paso, pero bueno, supuestamente después se limpia. Bueno, ya avancé un montón. Cuando están las nubes así metidas, está buenísimo guiarse por el track o por varios tracks, y si tenés señal de teléfono mejor, o tener un mapa satelital ya bajado y te orientas mucho mejor. Yo ahora estoy sobre el sendero, aunque no tiene pircas ni nada, sé que este es el sendero. Bueno, acá se forma como una planicie y en algún momento seguramente hay un paso de montaña. Atrás mío está la punta del cerro. No voy a subir porque está todo nublado. Además quería hacer el paso. Y también ahí en la parte del paso hay linda vista. Y vuelve a salir el sol de a ratos. Andan pajaritos por acá arriba. Ahí anda uno. Vamos a ver qué hay del otro lado. Bueno, parece que es por acá, pero no se ve nada. Yo tengo todos los tracks que me marcan que es por acá, así que voy a ir con muchísima precaución bajando porque está muy nublado, no se ve nada. Es una bajada clásica de piedra suelta, ahí ya se ve bastante completa, no hay rocas ni precipicios como para preocuparse, hay que ir con precaución nomás bajando. La nieve fresca cuando está así se puede caminar bien, trabando medio de costado se camina bien. El problema es cuando ya lleva tiempo o se puso medio hielo, ahí ya se complica. Vamos a ver si se va la nube, porque yo acá tendría que ver el canal, Estoy seguro que se ve el canal Beagle y toda la parte de la zona de Playa Larga por ahí. Pero bueno, ahí abrió completamente, se ve todo el canal, se ven las islas de enfrente, todo el bosque, toda la bajada, espectacular. Buen lugar para parar a comer, así que casi las 3 de la tarde voy a comer algo. Espectacular, la vista de esta es un lujo. Bueno, almuerzo de lujo con 2 sándwiches de colita de cuadril con cheddar y tomate, y de postre un chocolate. No me puedo quejar, espectacular la vista del aeropuerto desde acá, Bueno, ya se ve casi completa Ushuaia. Voy para abajo, tengo que encontrar un camino. Bueno, acá se forma un claro así en el bosque y se baja por acá. Bueno, ahora entré al bosque. Por suerte es un bosque abierto y se camina bien, pero tendría que haber un sendero acá. Es muy loco porque estoy acá con el Wikiloc, porque tengo señal, le pongo los senderos y pasan todos por el punto que estoy yo. Todos pasan por el punto que estoy yo. Todos. Pero acá no hay sendero. Igual está abierto el bosque, así que puedo caminar bien, no hay problema. Pero me llama mucho la atención, se ha cerrado el sendero. Acá ya se ve acción humana pasada. Ahí hay otro corte. Son senda de hacheros esto. En algún lugar está la senda. Igual acá nomás está el camino. El bosque está buenísimo, pero es muy raro que no haya sendero. Y menos mal que hice la vuelta yendo por 5 Hermanos y viniendo por acá, porque si hubiese venido por acá y no encontraba sendero de entrada, no me iba a mandar al bosque. Así que mejor todavía. Bajar sin sendero es otra historia. Alambrado, ahí lo voy a cruzar. Hecho todo con madera de lenga. Con madera de acá del bosque.
Supongo que marca el límite de Estancia Túnel. Como ellos tienen ganado y sé que es por acá, más o menos da la altura de Estancia Túnel, seguramente armaron el alambrado. Bueno, acá llegué al camino. Supuestamente es acá donde empieza el sendero, pero la verdad que no hay sendero. Ven ahí, un poquito, y te encontrás con el bosque y no hay sendero. Se debe haber cerrado el sendero. Era Estancia Túnel nomás. Acá está el camino. Tiene la tranquera con candado, pero está para paso peatonal, se puede tranquilamente. O a caballo, ya hay gente que anda a caballo. Bueno, acá en el Maps tengo marcado este sendero que supuestamente me lleva hasta el Velo de Novia. Me ahorro 2 o 3 kilómetros porque si no tendría que volver a la ruta y después subir por la ruta. Así que lo voy a probar, parece interesante. Hasta señalizado está, qué golazo. Me ahorré 2 o 3 kilómetros de caminata y además lo hago caminando por sendero y no por la ruta. Con marcas de noche también. Bien el sendero no lo tenía en los planes. Buenísimo. Otro bosque hermoso, lindísimo el bosque este. Sendero va paralelo al río Olivia. Bueno, todo así el sendero, Esta parte, la última, buenísima. Ya estoy llegando al estacionamiento. La verdad que está buenísimo esta última parte. Y no sé cuántos kilómetros fueron, más o menos 18 calculo que deben haber sido, por lo que vi en las distancias de los tracks. Bueno, 8 horas y media y volví acá al mismo lugar donde arranqué. Buenísimo, espectacular la vuelta. Salió mejor de lo planificado. Así que espectacular, nos vemos en algún otro video.